Mis amados, en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón una palabra muy linda que hemos titulado grano, vino y aceite. Grano, vino y aceite. Y la palabra del Señor la encontramos en el libro de Nehemías, el capítulo 10, y utilizaremos ahora, todo el capítulo es precioso. Cuando estés en casa, léelo, disfrútalo. Pero ahora vamos a concentrarnos en el último versículo, que es el versículo 39. El versículo 39 de Nehemías capítulo 10, verso 39, en la Biblia que tienes en tu mano. Hemos dicho que el tiempo en el cual tú necesitas encontrar un pasaje bíblico es 5 segundos. O sea que desde el momento que lo digo, tienes 5 segundos para encontrarlo. Amén. Si así es, pues es una señal de que lees tu Biblia bastante. Si te tardas 10, 15 segundos, es que medio la lees, ¿verdad? Si te tardas 30 segundos, casi no la lees. Si todavía la estás buscando, pues de plano, ¿verdad? No, es broma. Así que Nehemías capítulo 10, verso 39, pero es bueno conocer la Biblia, cada uno de esos libros preciosos que el Señor nos da, ¿verdad? La palabra de Dios en esta semana en Casas de Bendición, precisamente hablábamos de eso, ¿no? La semana pasada celebramos el Pentecostés. Ustedes saben que el Pentecostés es una fiesta judía, ¿no? En la cual se celebra el pueblo judío, el pueblo de Israel, que todavía lo celebra, lo celebra dándole gracias a Dios, porque en el monte Sinaí, hace ya 3600 años, el Señor le dio esas tablas de la ley a Moisés. Entonces ellos celebran porque le quería dar una forma al pueblo de Israel. Dios siempre en su trato con el hombre lo ha hecho con la intención de darle una forma. Dios, escucha bien esto y ponlo bien en tu corazón. Dios no quiere que tú seas como tú quieres ser. Escúchalo bien. Dios no quiere que tú seas como tú quieres ser. Dios no quiere que tú hagas lo que tú quieres hacer. Dios no quiere que tú vayas a donde tú quieres ir. ¿Se les quedó? ¿Se les quedó? Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la idea de tener una relación con Dios. La idea de tener una relación con Dios es que tú ya no hagas lo que tú quieras hacer. La idea de tener una relación con Dios es que tú ya no quieras lo que tú quieras querer. Tener una relación con Dios es que tú ya no seas lo que tú quieres ser. Un amén fuerte, por favor. Amén. Mira, y eso cuando uno lo escucha, dice, no, yo pensé que si yo venía al Señor, si daba mi corazón a Cristo, el Señor me ayudaba a hacer todo lo que yo quiero hacer. No, es totalmente lo contrario. Y lo digo para que tengas la oportunidad grande de tu vida de ser lo que Dios quiere que tú seas. Todos tenemos deseos, todos tenemos anhelos, todos queremos ser y hacer algo en la vida, ¿sí o no? Ok, el Señor no quiere que pase eso en tu vida. Wow, ningún predicador me había dicho eso. Yo pensé que el predicador me suponía decirme que el Señor me iba a ayudar a hacer todo lo que yo quiero hacer. No, es todo lo contrario. Pero ¿sabes qué? Es lo mejor. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, mis pensamientos, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. No hay cosa más linda. Y esa es mi intención, estar aquí como pastor, como predicador, es decirte a ti lo que Dios quiere para ti, para que lo hagas, para que lo vivas, para que dejes a un lado lo que tú quieres y pongas y traigas hasta la existencia tuya lo que Dios quiere para ti. Ahora déjame decirte, sin temor a equivocarme, que lo que Dios quiere para ti es mucho mejor de lo que tú quieres para ti. Eso tenlo por seguro. Dios piensa mejor que tú. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso es así. No es manipulación, no es
lavado de cerebro, es palabra de Dios. Dios tiene un plan grande para tu vida. Él lo quiere hacer. Por eso el Señor le dio esa ley al pueblo de Israel. El pueblo de Israel traía una mentalidad de Egipto y el Señor a través de la ley se la quiso cambiar. Tú y yo traemos una mentalidad del mundo, la cual el Señor, por medio de su palabra, empoderado por el Espíritu Santo del Señor, quiere cambiarla. Dios quiere cambiar tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de hablar y tu forma de actuar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la primera intención de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se cumple cuando tú y yo somos capaces de ver y hacer lo que Dios quiere para nosotros. El pueblo de Israel recibió la ley de Dios. Por un tiempo la cumplía, pero usualmente, pasada una generación, es decir, 40 años, se olvidaba de lo que el Señor le había dicho, caía en sus propios deseos y era nuevamente puesta bajo la bota de sus enemigos. Mira, cuando tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, nuestro enemigo no vendrá sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tendría que pasar sobre Dios para llegar a nosotros. Y déjame decirle, Satanás no solamente no puede pasar sobre Dios, sino que Satanás tiene que someterse a Dios. Mira, Satanás está sometido a Dios, a lo que el Señor le dice que puede hacer y lo que no puede hacer. Dios es grande, mira, Dios es Dios hasta de Satanás. Eso es grande. Eso es grande. Dios es Dios de nuestro enemigo normal. Dios es Dios de nuestro mayor enemigo. Por eso no hay cosa más grande y más importante que tú puedas hacer en tu vida que decirle al Señor: Señor, quiero hacer tu voluntad. Y es más que eso, más que querer. Porque como seres humanos lo que queremos es hacer lo que nosotros queremos. Tienes que decirle al Señor: Señor, necesito hacer tu voluntad. Tú y yo necesitamos hacer la voluntad del Señor. Ahora mira, Jerusalén en su desobediencia, Israel en su desobediencia, en este caso particular Jerusalén, el reino del sur, Judá, en su desobediencia, había sido destruida. Recordamos la profecía de Jeremías, ¿no? Cuando le dijo al pueblo de Israel, le dijo: mira, Jerusalén será destruida, y ciertamente lo fue. Y fueron tomados cautivos en su exilio a Babilonia durante 70 años. Y también el Señor le dijo: 70 años estarán allá, pero volverán después de 70 años. Y después de 70 años, ciertamente volvieron. Dirigidos por Esdras en la parte religiosa como sacerdote, y dirigidos por Nehemías en la parte política como gobernador, como aquel enviado, como aquel, bueno, no necesariamente gobernador, pero como aquel encargado de parte del rey para que reconstruyera Jerusalén. El Señor permitió que Nabucodonosor, recordamos, destruyera Jerusalén para depurarla, para quitarle toda aquella cosa que estaba mala en Jerusalén, para quitarle todo aquello que estaba malo en su pueblo. Y déjame decirte, el Señor sigue actuando de esa manera. Si tú eres hijo e hija de Dios, déjame decirte, el Señor tiene planes de depuración para ti. Él tiene planes de pasarte por el fuego para purificarte como el oro, porque Él sabe que tú eres oro. Pero algunas veces en el caminar de la vida se nos ponen cositas que no deberían estar en nosotros, y el Señor se va a encargar de depurarlas. Eso hizo con Israel y lo depuró 70 años en Babilonia. Y el pueblo regresó a Jerusalén, a reconstruir Jerusalén, a reconstruir sus muros bajo Nehemías, a reconstruir el templo bajo Esdras. Porque mira,
Cuando el Señor permite que pasen cosas en tu vida y en nuestra vida, en mi vida, en nuestras vidas, cosas que nos duelen, cosas que nos depuran, lo hace con un propósito: restaurarnos. Restaurarnos. Dios tiene misericordia de nosotros y nos restaura. Los procesos del Señor, no algunas veces, todo proceso del Señor, déjame decirte, es duro. Todo proceso del Señor es fuerte, pero lleva un objetivo. Y el objetivo es restaurar tu vida para algo mejor. Para que la gloria presente sea mayor que la anterior y ciertamente la gloria futura sea mejor que la de hoy. Es mejor estar en las manos de Dios para ser restaurado que en nuestras propias manos para seguir destruidos. El propósito de Dios en tu vida siempre será restaurarte para bien, para tu vida. Mira lo que dice aquí en el versículo 39 del capítulo 10 de Nehemías. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no, mira lo que dice al final, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Cuando el Señor envía y comisiona a Nehemías y a Esdras a restaurar Jerusalén, lo hacen, y ya restaurada, el pueblo se compromete a cumplir la ley de Dios. Cada uno de nosotros estamos acá porque nuestras vidas estaban destruidas, y desde el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos restauró y nos reconstruyó. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Somos reconstruidos, alaba al Señor. Somos reconstruidos y restaurados por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la bondad de Dios, por la misericordia del Señor, por la gracia de Dios. Ahora, ya reconstruidos, la pregunta es: ¿qué podemos y debemos hacer? Y aquí en este capítulo 10, cuando tú lo leas todo allá en tu casa, te darás cuenta que el Señor da una serie de instrucciones a Israel que también aplican a nosotros en nuestro tiempo, bajo la gracia que ahora vivimos. Ahora, en el versículo 39 leemos: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, la ofrenda. Allí estarán, dice, los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Mira, desde que el Señor establece no solamente a su pueblo de Israel, desde que el Señor establece su relación con el ser humano se relaciona con Dios a través de la ofrenda. El pueblo de Dios siempre ha ofrendado a su Dios, y lo podemos ver desde el principio. Recordamos Caín y Abel. Dice la palabra del Señor que Caín ofreció a Abel ofrenda que a Dios no le agradó, y Abel ofreció ofrenda que al Señor sí le agradó. ¿Y quién eran Caín y Abel? Eran los hijos de Adán y Eva, de los primeros seres humanos creados por Dios. Desde ese momento ellos sabían que su relación con el Señor podían y debían manifestarla a través de la ofrenda. Adán y Eva no tenían necesidad de esa ofrenda antes de la caída. ¿Por qué? Porque ellos vivían en constante comunión con el Señor y relación con Él en el huerto del Edén. Pero desde el momento en que Adán y Eva es expulsado y ya viven su vida dentro de esa nueva etapa después de la caída, hermano y mi hermana, reconocieron los hijos de ellos y ellos mismos que necesitaban una manera de cómo relacionarse con Dios desde allí. Y el Señor en el Sinaí,
Comisiona y le da a Moisés las tablas de la ley. ¿Para qué? Para que la leyera al pueblo. Y de esa manera el pueblo tuviera una forma. Y la forma principal en esa ley era un pueblo ofrendante a Dios. Y luego viene Cristo. Y Cristo es el máximo ofrendante de la humanidad. ¿Por qué? Porque Él mismo se dio como ofrenda única. Solamente Él pudo ofrendarse como Él lo hizo en esa cruz del Calvario. El cruz del Calvario se constituyó ciertamente en ese altar de sacrificio, ese altar de bronce, en donde se ponía se ponía el cordero que en ese momento iba a ser inmolado, es decir, quemado como ofrenda agradable al Señor para remisión de pecados. Jesús fue el ejemplo mayor de la ofrenda que un ser humano podía dar. Se dio a sí mismo. Es decir, la ofrenda no es ajena al pueblo de Dios. Al contrario, la ofrenda es una de las principales identidades del pueblo de Dios. Si tú eres hijo e hija de Dios, si tú eres pueblo de Dios, tú ofrendas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escucha bien eso, lo diré otra vez. Si tú eres pueblo de Dios, si tú conoces a Dios, si tú eres redimido de Dios, tú eres un ofrendante. No se puede ser cristiano, no se puede conocer a Dios y cerrar la billetera. No se puede, no se puede. Es una negación de la identidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, una de sus principales características es el dar a Dios. Y no solamente dar por dar, sino que el pueblo de Dios, cuando ofrenda, da lo mejor de sí. Cuando tú y yo ofrendamos, damos lo mejor de nosotros, no lo que nos sobra. ¿Cómo podemos saber si cuando damos estamos dando lo que nos sobra? Cuando no nos duele. ¿Recuerdan ustedes cuando David le dijo a aquel varón en donde precisamente se construyó el templo del Señor, y le dijo: mira, toma esta era, toma este terreno para que hagas altar al Señor, para que hagas la casa de Dios, yo te la regalo, le dijo a David. Y David le dijo: no me la vas a regalar, porque no ofreceré sacrificio, ¿qué dijo? Que no me cueste. Que no me cueste. Cuando vas a hacer el diezmo, ¿no? Y dices ahí: bueno, ¿cuánto hice esta semana? $100. ¿Cuánto me corresponde a mi Señor? $10. Pero luego, esa semana hiciste $1,000. ¿Cuándo le corresponde al Señor? $100. Ay, ya cuesta un poquito más, se siente así como que. Imagínate que el Señor de repente te bendiga con $10,000. ¿Qué vas a hacer? Vas a dar $1,000. Ahí ya cuesta. ¿Cuántos quieren diezmar? ¿Cuánto le quieren diezmar al Señor? $1,000. Miren, les voy a enseñar a hacer buenos negocios, porque el Señor es buen negociante. Por eso Jesús fue judío, ¿no? Usted sabe que los judíos son buenos negociantes, ¿no? Miren, cuando usted le digan: mira, ¿cuántos quieren diezmar? ¿Cuántos quieren diezmar al Señor $1,000? Usted tiene que decir amén con toda la gana, porque por fe está diciendo que esa vez usted va a hacer $10,000. ¿Entienden el principio de la economía de Dios? Porque cuando tú y yo damos más, es porque Dios nos ha dado más. Es simple, es simple. Dios no va a pedir absolutamente nada de lo cual Él primero te haya dado en abundancia. Ese es nuestro Dios. El ofrendar es para todo el pueblo de Dios. La iglesia
Somos pueblo de Dios y es un privilegio, es una oportunidad y es una responsabilidad. Somos socios de Dios. Desde el principio, como iglesia, somos socios de Dios. Yo te desafío a que te propongas eso. Dígale, Señor, quiero diezmarte al mes $1,000 y lo quiero hacer aquí en Templo Emanuel. Bendíceme, Señor. Yo te desafío a que hagas ese tipo de petición al Señor. ¿Por qué no le dices eso? ¿Por qué? Porque entonces el Señor te va a escuchar y va a decir: asígneme a este caballero, a esta dama, $10,000 este mes. ¿Por qué? Porque me quiere diezmar $1,000. Dios funciona así. ¿Te das cuenta de les decía a los hermanos, y tienes que entender esto en tu relación con Dios? Dios no se mueve en base a tu necesidad. Escúchalo bien porque te tiene que quedar bien quedado en tu mente. Dios no se mueve en base a tu necesidad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En otras palabras, no importa tu necesidad, Dios no se va a mover porque pasaste anoche llorando toda la noche por tu necesidad. No se va a mover por eso. ¿Sabes cómo se va a mover la mano de Dios? La mano de Dios se mueve por tu fe. Por tu fe. ¿Quieres agradar al Señor? Ten fe. Dice Hebreos, porque sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Fe. Eso es lo que toma. Fe. No cuánto llores en tu casa, de veras, puedes llorar todo lo que tú quieras. Porque si el Señor se moviera en base a la necesidad de sus hijos, nadie tuviera necesidad. Pero Dios no está tratando, Dios no es bombero. Dios no está en el trabajo de darte a ti lo que tú quieras. Dios está en el trabajo de formarte a ti como su hijo, como su hija, como su discípulo, como su discípula. El Señor está en el negocio de hacerte a ti pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es un pueblo lleno de fe. Eso es lo que estaban haciendo acá. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender cuando estamos hablando de Dios. Mira lo que dice aquí la palabra, en lo que hemos leído, y ahora en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 9 versos 6 al 8. Dice, pero eso digo, dice el apóstol: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Por eso te decía, cuando le das a Dios, no solo es de darle por darle y darle lo que te sobra. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a recibir. El Señor nos dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, ¿qué dice? Sembrare, eso también segará. Yo aprendí a dar a la obra del Señor de mi padre, ustedes saben eso. Solo él trabajaba en casa, esposa, 5 hijos, y nos sacó a todos requete bien. Y yo lo veía a él fielmente todos los meses diezmando a su Señor. Yo lo aprendí. Luego, cuando fui al seminario, los he contado varias veces. En el seminario a uno le ayudan a desarrollar su fe. En el seminario nos decían: jóvenes, aquí tienen su allowance para el mes, para la comida del domingo, para sus asuntos personales, para su transportación. ¿Cuánto? $6. Eso es lo que nos daban. Y teníamos que ver cómo, porque los domingos no nos servían comida, no nos daban para transportación,
No nos daban, no había nada, no nos daban para libros, no nos daban nada. Pero nos hicieron un gran favor, nos ayudaron a desarrollar fe. Y yo recuerdo que cuando me daban mis $6, yo apartaba los 60 centavos de los $6 y los iba a dejar a la iglesia que funcionaba en el seminario. Y mire, Dios fue tan grande que me bendijo y me prosperó de tal manera que cuando me gradué tuve la oportunidad de traer a mis padres desde mi país y andar paseando por todo Costa Rica de lo que el Señor me bendijo durante ese tiempo. Mira, Dios es fiel. Dios prospera a su pueblo. Dios estaba sumamente interesado en que Jerusalén prosperara, en que Israel fuera renovado y levantado. Dios está también interesado a ti en eso. Dios quiere levantarte desde donde estás, pero la única manera que Él puede levantarte de donde tú estás es cuando tú tienes fe. Fe. Dice la palabra que hemos leído acá: cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque mira qué cosa más linda. Dios ama ¿a quién? Aquel que le canta mucho. Muy bien. Dios ama al dador alegre. Y déjame decirte, el dador alegre no solo es aquí en la iglesia, el dador alegre es en la casa, el dador alegre es donde haya necesidad, el pueblo de Dios, donde esté, da. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no sé tú, pero yo le dije al Señor, Señor, ilumíname a qué organizaciones debo de colaborar. Y la gloria sea para el Señor. Cada Semana Santa y cada Navidad yo aparto cierta cantidad de dinero para ayudar a instituciones que hacen el bien. Usted sabe, los que aparecen algunas veces ahí en la televisión. Yo me determiné a hacer eso porque esa gente está haciendo algo. Esa gente está haciendo algo grande, algo bueno. Como yo me imagino que ustedes han visto ese Saint Jude's, esos muchachos allá que tienen cáncer y le ayudan a los niños. Yo propuse en mi corazón cada Semana Santa y cada Navidad darles un aporte a esta gente. Yo no sé si tú haces eso, pero si no lo haces, hazlo. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. O alguien que tiene necesidad, que tú conoces, y que cuando tú sabes que tiene necesidad y viene por ahí, y tú ya sabes que viene con carita de que préstame un poco de plata porque no tengo para la renta, tú te haces a un lado. ¿Por qué? Porque tú sabes que te va a pedir. Mira, los hijos de Dios, el pueblo de Dios no funciona así. El pueblo de Dios, cuando sabe que esa persona, esa familia tiene necesidad, no se le esconde, sino que va y le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Ese es pueblo de Dios. Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso es lo que Dios hace. Dice acá, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Y cuántos tienen lo suficiente? No, yo creo que hay más gente aquí que tiene lo suficiente. ¿Cuántos tienen lo suficiente para vivir? Amén. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Él es fiel. Y teniendo aquí, y por eso que Él todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. La ofrenda te identifica. Ahora, gracia, vino y aceite. Mira lo que dice ahí en la parte de en medio del versículo 39. La ofrenda dice del grano, del vino y del aceite. Estos tres, escucha bien, representan abundancia, bendición y prosperidad. Esto es lo que representa el grano, el vino y el aceite, que eran las ofrendas que el pueblo de Israel llevaba a la casa de Dios. Ahora quiero que vayamos una por una. Grano. Esta ofrenda implica bendición material que hemos tenido y traemos
a la casa de Dios. Cuando tú eres bendecido en tu trabajo, cuando tú eres bendecido en tu negocio, ¿qué haces? Traes tu ofrenda a la casa de Dios. Alguien me dijo, pastor, pero ¿será que puedo dejar de traer la ofrenda a la casa de Dios y darle a algún necesitado? La respuesta es no. El necesitado de afuera es el necesitado de afuera. Esa no es la casa de Dios. La casa de Dios es esta. Si tú quieres ayudar al que está afuera, trae tu ofrenda a la casa de Dios y ayuda al que está afuera. Ese es el orden divino. Ese es el orden divino, porque si no, yo no sé cómo dicen en tu país, pero en mi país dicen, estarías saludando con sombrero ajeno. Estarías diciéndole a aquel que le vas a ayudar, mira, te voy a dar esto, porque sé que tiene necesidad, pero mira, se lo estás dando con el dinero que le pertenece a otro. ¿Y a quién le pertenece ese dinero? A tu Dios. Saludando con sombrero ajeno. Dios no quiere eso, ¿eh? Cuando tú eres bendecido materialmente, en primer lugar, traes esa bendición aquí, a la casa de Dios. ¿Cuántos de corazón pueden decir amén a eso? Amén. Allí hay bendición. Mira, nada de lo que está aquí es mío. Todo lo que está aquí es de Dios. Algún día yo ya no estaré en este lugar, estará otro. Pero lo importante no es que esté yo. Tal vez tú tampoco vas a estar algún día. Pero lo importante es que lo que aquí se está haciendo y que lo que aquí se predica siga adelante para la gloria de Dios y extensión del reino de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? De eso se trata. Eso era lo que el pueblo del Señor hacía cuando traía esa ofrenda a la casa del Señor, al templo del Señor, al altar de Dios. Entonces el grano es esa ofrenda que implica la bendición material. Dios, escucha bien esto, Dios quiere bendecirte materialmente. A Dios le importa tu necesidad. Al Señor le importa tu progreso, tu desarrollo, tu avance. A Él le preocupa, ¿por qué? Porque eres su hijo, eres su hija, pero Él quiere hacerlo de la manera correcta, como tú con tus hijos. Mira, si tú a tus hijos les das a ellos todo lo que ellos quieren, cuando ellos quieran, como ellos quieran, estarás criando y desarrollando, ¿sabes qué? Delincuentes. Y aquí en Estados Unidos es fácil, porque existen los medios para darle a nuestros hijos todo lo que probablemente nosotros no tuvimos. Y si tú estás en esta nación y tienes hijos, y lo que tú quieres darle a tus hijos es darles a ellos todo lo que tú no tuviste, estás cometiendo el error más grande que puedes hacer como padre. Tú a tus hijos tienes que darles la oportunidad de hacer todo aquello que tú no hiciste. Olvídate de que ellos tengan todo lo que tú no tuviste, porque entonces estarás criando consumidores insaciables. Pero cuando tú le enseñes a tus hijos a hacer lo que tú no hiciste, estarás criando hombres y mujeres de éxito. Y es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, el grano es esa bendición material. Pero luego dice el vino. El vino, siempre que lo leemos, implica vida. Vida física, salud y espiritual, salvación, para que la disfrutemos. Traemos al Señor ofrenda de vida, nuestra vida, porque Él dio su vida por nosotros. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer sano, sana, que estés contento, que estés alegre, que seas feliz. El vino significa e implica eso
que hay vida en tu vida. Una cosa es estar vivo y otra cosa es existir. Ya lo dijimos anteriormente. Dios quiere que tú vayas más allá de la pura existencia. Dios quiere que tú en tu existencia verdaderamente tengas vida, y como Él lo dijo, la tengas en abundancia. ¿Por qué lo dijo? He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y eso lo hizo a través de su sangre en la cruz del Calvario, derramada por ti y por mí, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué es vida en abundancia? Bueno, las 24 horas del día que todos tenemos, el que es hijo de Dios, el que camina en la luz, el que camina en el poder de Dios, déjame decirte, esas 24 horas las disfrutan más que el que no es hijo de Dios, que el que no conoce a Dios, que el que no está caminando con Él, que no está trayendo y conoce la realidad de Dios en su vida. Vida y vida en abundancia. Entonces tenemos el grano, bendición material. Tenemos el vino, bendición física, si podemos decirlo así, de estado de ánimo. Y la tercera es aceite, el aceite. Esta ofrenda implica siempre, el aceite significó la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú y yo entendemos en esta ofrenda de aceite, estamos entendiendo la ofrenda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer lleno de la unción de Dios, del Espíritu de Dios. Dios quiere que seas bendecido materialmente. Dios quiere que tengas salud, pero Dios quiere que también seas santo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios quiere que tú crezcas en el Espíritu. Dios quiere que tú crezcas en tu relación con el Señor. Dios quiere que tú crezcas en el conocimiento de Dios. Dios quiere que tú crezcas en ese empoderamiento de Dios para hacer la obra que el Señor te ha mandado a hacer. Ese es tu Dios. Cuando tú traes y yo traemos nuestra ofrenda al Señor, en lo material, en nuestra vida, en lo espiritual, el Señor ciertamente se agrada de nosotros. Y nos bendice materialmente, nos bendice físicamente, pero también nos bendice espiritualmente, que es la base de todo lo demás. Grano, vino y aceite. Mira lo que dice acá, en la última parte de este versículo. Y dice que era el compromiso del pueblo de Israel frente a su Dios, cuando Nehemías les hablaba y les decía: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Sabemos y entendemos que tú y yo somos casa de Dios, somos templo de Dios, pero esta también es casa de Dios. Cuando los hermanos se reúnen allá en las casas de bendición, esta también es casa de Dios. Donde 2 o 3, dijo Jesús, estén reunidos en mi nombre, como terminó diciendo, allí estoy yo. Pues esa comunión no la abandonaremos. Más adelante en Hebreo dice que no nos dejemos de congregar, como dice, como algunos tienen por costumbre. Mira, y gloria a Dios que eso no eres tú, porque tú estás acá. Pero hay bendición en la comunión de los santos. Si no fuese así, el Señor no hubiera creado el templo allá en Jerusalén. Si el Señor si no hubiese sido así, el Señor no hubiera permitido que el pueblo de Israel se organizara en las sinagogas durante el exilio allá en Babilonia, y desde allá en adelante la sinagoga vino a ser el centro de la comunión del pueblo de Dios con su Dios. De no ser así, el Señor no hubiera permitido que después del Pentecostés los cristianos se reunieran en las casas, y reuniéndose en las casas, dice la palabra del Señor, que ellos partían el pan y el vino. Eran comunidad, eran comunión, tenían comunión. Por eso el Señor, hermano y mi hermana, se agrada de las iglesias. El Señor se agrada de que haya pueblo de Dios así. El que no se agrada que haya pueblo de Dios así es Satanás. Mira, cuando tú y yo estamos alabando al Señor acá con todo nuestro corazón, cuando tú y yo estamos escuchando palabra como la que estamos escuchando, mira, Satanás le empieza a temblar las canillas, las piernas.
¿Por qué? Porque está viendo un pueblo que se está preparando para presentarle batalla en el nombre de Jesús. Sí, ciertamente, como nuestra hermanita Bucares dijo, ¿no? Estamos viviendo en tiempos difíciles en donde los cristianos, hoy más que nunca, debemos ser verdaderamente cristianos. Hoy más que nunca, los que nos llamamos cristianos debemos ciertamente comprometernos con todo lo que somos, con esta palabra, con ese mensaje, con lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario y ha hecho contigo y conmigo. Por eso aquí dice Nehemías que el pueblo dijo: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hoy estás acá. Y el Señor se agrada que estés acá. Pero ahora el Señor también te dice: hijo, hija, te necesito. Te necesito para hacer lo que yo quiero hacer en esta generación. Mis amados, vivimos en una generación que hoy más que nunca necesita a Cristo. Probablemente la generación en la cual tú y yo nos desarrollamos era una generación religiosa, probablemente, y lo más seguro es que sí. Pero esa generación por lo menos tenía religión. Esta generación no tiene ni eso, no tiene nada. Necesita a Cristo. Y tú eres ese llamado y esa llamada para traer a esta generación, a este mundo, el mensaje de Jesucristo y de salvación. Amados hermanos y hermanas, no podemos darnos por vencidos. No podemos darnos por vencidos. No podemos detenernos. No podemos pararnos. Hoy más que nunca tenemos que ponernos firmes. Hace años había un himno que decía así: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Qué sigue? Solo cantado me lo sé. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Nuestra es la victoria, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jesús te está viendo. Él te está viendo. ¿Qué vas a hacer? Dile: Jesús, aquí estoy. Firmes, firme.